Muy buenos días. A continuación vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. Nuestro grupo está conformado por Kelly Tatiana Rosales, Villeli Martínez Rivera, Nicolás Damián Moncaliano Moreno y quien les habla Brian Damián González González. El sistema nervioso central depende del sistema nervioso periférico, ya que hay una serie de circuitos nerviosos responsables de recabar una información. Y esa información tiene una equivalencia tanto interna como externa. ¿Sí? Cuando hablamos de una recolección de información externa, nos referimos a lo que pasa fuera del cuerpo humano. Esas experiencias vividas, esa incursión en el ambiente, tienen como recolector principal de información a nuestros órganos sensoriales, tales como la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Ya cuando hablamos de lo interno, de la recolección interna, ahí vamos que los actuales responsables de esa recolección son nuestros órganos y glándulas. Ellos recolectan la información y la llevan directamente a nuestra médula espinal y encéfalo. Cuando llega la información tanto a la médula espinal como al encéfalo, puede llegar a la médula o puede llegar al encéfalo. Es decir, ambos dependen uno del otro. Cuando la información ya está, esto le da un indicativo al cuerpo humano de cómo responder a determinados estímulos, ya sean estímulos sensitivos o estímulos motores. Acá podemos observar la neurona. La neurona cumple un objetivo fundamental en el sistema nervioso periférico, ya que es ese neurotransmisor encargado de llevar neuronas tanto sensitivas como motoras al sistema nervioso central, perdón. Y aquí podemos observar el sistema nervioso periférico autónomo. El sistema nervioso periférico tiene dos divisiones. Una es el autónomo, el que estamos observando en estos momentos, y el otro es el somático. Acá le vamos a hablar del autónomo. Ahí podemos ver algunos órganos lisos como el corazón, el hígado, los pulmones. Todos estos órganos, como los vemos en la imagen, comprenden todos de unas neuronas, de esos neurotransmisores que les hablé anteriormente que hace la neurona. Todos comprenden y dan un mensaje a nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Estos órganos internos, esos músculos lisos y todo esto transmiten el mensaje de que todo está bien o todo está mal en nuestros órganos y va directamente al sistema nervioso central, que el sistema nervioso central es el encargado de ejecutar o tal vez efectuar el malestar si todos esos órganos están en mal funcionamiento. Pero si están en bien funcionamiento y se envía ese buen mensaje, pues no habrá ninguna repercusión en el cuerpo. Entonces podríamos decir que el sistema autónomo es crucial para esas funciones vitales o esas funciones corporales, tanto como el respirar, como que la circulación, la digestión, todo eso pues está en óptimo funcionamiento, ¿sí? También hay un apartado importante que pues habla como que de unas experiencias en cuestión de las emociones que el sistema autónomo también maneja y es importante como tener también en cuenta. Acá podemos pasar al sistema nervioso periférico somático. Podemos decir que también está formado por neuronas. Aquí ya son neuronas aferentes y neuronas deferentes. Cuando hablamos de las aferentes, son neuronas netamente sensoriales que llevan información a nuestro sistema nervioso central y prácticamente dan esa información sensorial que adquirimos, lo que yo le expliqué en la segunda diapositiva de lo externo, de esas percepciones por nuestros órganos sensoriales, lo cual al mandarse al sistema nervioso central, a nuestro cerebro, pues nos permitirá efectuar mejor esas acciones voluntarias que son comer, beber, escribir, tal vez tocar un instrumento o hacer algún tipo de deporte. Ya cuando hablamos de las neuronas eferentes, ya vamos a ver a lo motor, a todo lo que tenga que ver con el funcionamiento o movimiento del cuerpo. Estas también reciben la información y la llevan directamente a nuestro sistema nervioso central. Y así es que
se puede efectuar algún movimiento de un músculo. Entonces se puede decir que se daría la función de caminar, correr o practicar algún tipo de deporte. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Son dos ramas que, como las leí anteriormente, pues está entre lo simpático y lo parasimpático. Y estas dos ramas actúan en completa oposición entre sí. Podemos observar y leer que algunas tienen cada función, pero ninguna de las dos son iguales, ¿sí? Son realmente opuestas. Pero lo que sí se puede determinar es que ambas están implicadas en el control e integración de las acciones del cuerpo humano. Y esas acciones del cuerpo humano pues vienen inmersas en lo que son las glándulas y los músculos lisos, que ahí como podemos observar en la imagen están. En lo simpático pues podemos ver que hay un tipo de fibras nerviosas que vemos como cosas con el color azul, ¿sí? Estas son más ocupadas a lo que hablamos de cuando la persona está enojada o está en un estado de alerta, pues realmente transmiten y llevan ese mensaje al sistema nervioso central. Estas fibras realmente se conectan con cada órgano interno del cuerpo, es decir, el neurotransmisor que efectúa la neurona viaja y expresa el estado de alerta en todo el cuerpo. Y así el cuerpo tomará la mejor decisión en cambio a la alerta que está presentando sensorialmente. Funciones que tiene el sistema nervioso periférico. Eh, como ya sabemos, el sistema nervioso periférico tiene una función principal que es generar comunicación neural. Esta recibe diferentes estímulos y los convierte en impulsos nerviosos. Estas conducen a centros nerviosos con el fin de percibir sensaciones y provocar movimientos motores. Em, los nervios craneales, al igual que los nervios raquídeos, son parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tiene infinidades de funciones, pero pues ya que este sistema pues es todo el cuerpo del ser humano. Entonces aquí vamos a explicar como lo más importante, lo más principal, que son los pares craneales. Estas están divididas en 12 partes. En esta imagen que vemos acá, pues se ve más o menos, ya que como eso queda como por la parte inferior del cerebro, entonces no se va a alcanzar a ver bien porque pues son nervios muy chiquiticos que están como entre medio de los ojos. Aquí está subrayada una que está en parte, que está de color verde y todas están como consiguientes a esas. Bueno, están divididas así de esta manera. Como podemos ver aquí en esta diapositiva. Bueno, como les decía, son difíciles de ver, pero pues aquí ya está como las partes de cada división. Se ve como un poco mejor. Bueno, primero que todo está el nervio olfatorio. Este es un nervio puramente sensorial y su función es la olfacción. Y en segundo tenemos el óptico, que es un nervio sensorial y pues su función, como su nombre lo indica, es la visión. Por tercero tenemos el oculomotor, que es un nervio mixto, aunque principalmente su función es motora, pero esta también permite el movimiento del párpado y determinados movimientos del globo ocular. Por cuarto tenemos
el trigemio. Es un nervio mixto. Este se encarga como de la parte sensitiva, la cual transmite sensaciones, digamos, del tacto, del dolor, de la temperatura y de como la procisección de la cara. También tenemos el nervio motor ocular. Este es un nervio mixto también. Su principal función es igual que la cuarta, es motora, permitiendo movimientos del globo ocular. Eh, Aquí sigue mi compañera Vichelli, que les va a seguir explicando como un poco de estas funciones. Bueno, pues retomando con los nervios, sigue el nervio facial. Este nervio controla varios músculos de la cara, pudiendo crear expresiones faciales, así como es receptor de información gustativa de la lengua. Se divide en dos partes. La primera parte es intrapetosa con el ganglio ceniculado, el nervio petroso mayor y la cuerda del tímpano. La segunda parte consiste en el área facial tras su salida del foramen estimalostoideo. El nervio auditivo, como su nombre lo indica, este nervio es, su función es de la escucha. Responsable de los impulsos auditivos, el equilibrio y la orientación. Su estructura es por el meato auditivo interno a estructuras inervadas en el oído interno. Algunos de los nervios que están relacionados son nervio coclear, nervio vestibular, utrículo, sáculo, canales semicirculares. Siguiente, por favor. El nervio vago, el nervio vago conduce los impulsos de la faringe y la laringe al cerebro. Recibe información gustativa de la epiglotis e influye en la acción de tragar. También se relaciona con todas sus ramas para los vasos, el pecho y las vísceras abdominales y pélvicas. Algunas de las partes de este nervio es nervio laringeo recurrente, tráquea, nervio laringeo recurrente, esófago, corazón, bronquios, ramos bronquilales, tronco vegetal posterior, estómago y riñón. El nervio glosofaringeo. Este nervio se relaciona con la recepción de señales de la lengua y la faringe y la emisión de órdenes a esta área. También está esquematizado por medio de una sección sagital de la faringe y la cavidad oral, con sus ramas lingual, tonsilar y faringea, y el seno carotídeo. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí como se puede observar en la imagen, se encuentran los nervios espinales, en la cual están subdivididas por 4 grupos. La cervical vertebral se encuentra de la 1 a la 8, la torácica vertebral de la 1 a la 12, otro de los 5 pares de nervios lumbrales está de la 1 a la 5, que es saliendo del área lumbar. Otro de los 5 pares de los nervios sacros va desde la S1 a la S5, que surge del hueso sacro, ubicado en la base de la columna vertebral, y un par de nervios coccigeos en el coxis. Siguiente, por favor. El nervio hipogloso transmite información a los músculos de la garganta y la lengua. Voy a mencionar las partes que está de izquierda a derecha. Primero, ramo iguales. Segundo, nervio hipogloso. Tercero, conducto del nervio hipoglosio. Cuarto, nervios espinales. Quinto, raíz superior. Sexto, plexo cervical. Séptimo, ramo tiroidoideo. 8, raíz inferior. 9, asa cervical. Siguiente, por favor. Bueno, también se componen de unos ganglios espinales, en la cual está la médula espinal, las meninges, con 3 membranas que son pia madre, aracnoides y dura madre. Entonces, como primero, la médula espinal sirve como centro elaborador de reflejos medulares, somáticos y autónomos. Conduce impulsos hacia sensitivos y desde motores, el encéfalo. La estructura de esta se aloja desde el foramen magnum hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar L2, a partir del lumbar 3. Inicia la denominada cauda equina. Las meninges son 3 membranas protectoras que recubren el cerebro y la médula espinal. ¿Cuáles son esas 3 meninges? Pia madre, aracnoides, dura madre. Pia madre es la meninge más interna y delicada. La aracnoides, la meninge que se sitúa entre la dura madre y la pia madre, tiene aspecto de telaraña. Y la dura madre es la meninge externa de gran resistencia. Siguiente, por favor. Y por último, ganglios nerviosos. Este grupo es de cuerpos neuronales que forman parte del sistema nervioso periférico. Se encuentran intercalados en el trayecto de los nervios y se divide en ganglios sensoriales o autónomos en relación a la función que desempeñan. Ya después sigue mi compañero con la última explicación que tiene el sistema nervioso periférico. Bueno, en ese orden de ideas, el sistema nervioso periférico se encuentra protegido por una estructura ósea, de la cual la convierte en algo relativamente vulnerable, pues a ciertas enfermedades, ¿no?
Las afecciones que esta puede llegar a tener pueden ser tanto adquiridas como de nacimiento. ¿Cuáles son estas enfermedades del sistema nervioso periférico? Son el síndrome del túnel del carpio, la cual se presenta como presión sobre el nervio de la muñeca, que esta va causando una insensibilidad y la pérdida del movimiento de la palma de la mano y los dedos. Este síndrome está asociado con personas que trabajan normalmente en movimientos repetitivos. También tenemos la enfermedad de la compresión del nervio cubital, perdón. Esta lesión es en el nervio cubital, se localiza en todo el brazo y es un dolor o entumecimiento que comienza en las manos. Y también este puede llegar hasta el codo. La compresión del nervio peroneo, este también se ubica en la parte inferior de la pierna y existe una pérdida del control y de la masa muscular en los tobillos, tanto en pies y piernas también. El síndrome de Guillain-Barré también es otra de las enfermedades del sistema nervioso periférico. Este trastorno puede estar propio en el sistema inmunitario, ataca a los sistemas nerviosos. La primera se manifiesta en hormigueo y debilidad en las extremidades, propagándose rápidamente y también produciendo parálisis en el cuerpo. La otra enfermedad que también puede dar consiste en una neuropatía alcohólica y esta se debe en daños en el sistema nervioso y causa una intoxicación por el exceso del consumo de alcohol. Esta también incluye dolores y debilidades en las extremidades. Y también por último, también tenemos la neuropatía diabética. Esta enfermedad del sistema nervioso se desarrolla en causa del desgaste de los nervios y esta se produce por niveles de azúcar en la sangre. Los síntomas se manifiestan en extremidades como en la cara. ¿Listo? Entonces, ya con esto terminamos las diapositivas. Les agradecemos mucho a todos su atención y espero que tengan una feliz tarde.